Hola a todos, bienvenidos una vez más a Arquimetrópoli. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha tenido el anhelo de alcanzar los cielos. A lo largo de la historia podemos encontrar diferentes civilizaciones que han construido grandes monumentos y edificaciones, símbolos del poder y la grandeza de sus respectivas culturas, religiones y gobernantes. Ejemplos claros de ello son las pirámides en Egipto, los antiguos zigurats en Mesopotamia, el Coliseo romano en Roma, la Basílica de Santa Sofía en la actual Estambul o las diferentes iglesias a lo largo del continente europeo. Sin embargo, estas construcciones tuvieron muchas limitantes al momento de ser construidas, por motivos estructurales y tecnológicos, y no sería hasta el siglo XIX, con el avance de nuevas tecnologías, gracias a la era industrial, que veríamos los primeros edificios llamados rascacielos. ¿Cómo surgieron los rascacielos? Corría el siglo XIX, en plena era industrial, donde los avances tecnológicos eran palpables cada año en todo el mundo. La fotografía, el ferrocarril, el teléfono, los primeros dirigibles, la anestesia, los primeros automóviles y entre otros avances y descubrimientos daban la sensación de que el mundo cada vez avanzaba hacia un futuro más moderno y prometedor. Muchas personas migraban del campo a la ciudad debido a la demanda de trabajadores en las grandes fábricas y complejos industriales. Esto hizo que muchas ciudades se atestaran de personas en un corto periodo de tiempo, lo que hizo replantear a los arquitectos y urbanistas de la época la forma en la que se planificaban las ciudades. Bajo este contexto nacerían los primeros rascacielos, gracias a los avances tecnológicos en la construcción, a la necesidad de crear nuevos espacios a los nuevos pobladores de las ciudades y a poder aprovechar económicamente al máximo el suelo urbano. Dos grandes avances en la construcción permitieron la creación de los primeros edificios de gran altura. El primero de ellos fue la creación del ascensor en 1852 por el inventor y empresario Elisha Grace Otis. En mayo de 1854 presentó su gran invento a un pabellón de la exposición industrial que se celebraba en la ciudad de Nueva York, dejando asombrado a la gran muchedumbre que pudo apreciar su invento. Ya para 1857, con la creación de su empresa llamada Otis, comenzó a implementar los primeros ascensores de vapor con frenos de seguridad en almacenes en Broadway. Para 1872, su compañía inventó los ascensores hidráulicos, que sustituirían a los de vapor. En 1889, se instaló el primer ascensor hidráulico en la Torre Eiffel de París, que subía a la segunda planta del monumento. Este avance tecnológico permitió a los arquitectos e ingenieros diseñar edificaciones mucho más altas del usual en la época. El segundo fue la implementación de nuevos métodos y materiales de construcción. Debido a la revolución industrial, se implementaron nuevos materiales de construcción como el acero, el hormigón armado y el cristal. La industria siderúrgica inglesa daría forma a un nuevo estilo de arquitectura, siendo el Palacio de Cristal de Joseph Paxton de 1851 el mayor referente de estos avances. El palacio marcó un hito importante, ya que fue el primer edificio construido enteramente de hierro y cristal, con columnas y vigas esbeltas, que daban la sensación de estar flotando en el aire. ¿Cuál fue el primer rascacielos? En el año 1871, la ciudad de Chicago sufre un gran incendio que destruye gran parte del centro de la ciudad. El incendio se propagó muy rápido debido a que muchas edificaciones estaban construidas con madera, ladrillo y piedra, materiales muy comunes e implementados en las construcciones de la época. El trágico accidente dejó a 300 víctimas mortales y a más de 100.000 personas sin hogar. Las autoridades de la ciudad, tras la tragedia ocurrida, implementarían nuevos códigos de construcción y seguridad para las futuras edificaciones que se levantarían en la ciudad de Chicago. Bajo este contexto nacería la Escuela de Chicago, un nuevo estilo arquitectónico que se alejaba de la arquitectura historicista europea, planteando el uso de nuevos materiales de construcción como el acero, el hormigón armado y el cristal, y nuevas metodologías de construcción como el steel framing, lo que permitiría la aparición de los primeros rascacielos.
El Home Insurance Building, diseñado por el arquitecto e ingeniero William Lee Baron Jenney en 1885 en la ciudad de Chicago, es considerado por muchos como el primer rascacielos moderno en todo el mundo, siguiendo los lineamientos de la Escuela de Chicago, siendo el primer edificio construido estructuralmente de acero en todo el mundo. El edificio, al momento de su inauguración, estaba compuesto por 8 plantas, pero en 1891 se implementaron 2 más, poseyendo una altura final de 42 metros. El edificio marcó un hito para la construcción en los Estados Unidos, y poco a poco esta clase de edificaciones se irían replicando en otras partes del mundo. Ya en el siglo XX, Nueva York y Chicago competirían por tener el título de ser la ciudad con el edificio más alto del mundo. Poco a poco estas dos urbes cambiarían su paisaje urbano, con grandes rascacielos de distintos estilos arquitectónicos. Entre los edificios más emblemáticos se encuentran el edificio Singer de 1908 con sus 187 metros de altura, el Woodward Building de 1913 con sus 241,4 metros de alto, el edificio Chrysler de 1931 con 318,9 metros de alto, el Empire State Building igualmente de 1931 con sus impresionantes 443,2 metros de altura y fue por 41 años el edificio más alto del mundo. El World Trade Center, más conocido como las Torres Gemelas, con una altura máxima de 531,8 metros, y la Torre Willis de Chicago de 1973 con una altura de 527 metros. A día de hoy, los rascacielos son edificaciones que representan el gran poderío e ingenio humano. Son símbolos de la urbanidad y el progreso tecnológico que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. En la actualidad, no hay un consenso para definir si un edificio es un rascacielos o no, pero sí ciertos criterios para diferenciarlos de otros tipos de edificios. En primer lugar, un rascacielos debe ser una estructura alta. Según The B1M, un rascacielos debe tener al menos 150 metros de alto, desde la base hasta lo alto del edificio. En segundo lugar, el espacio habitable debe ocupar el 50% del total de su estructura. Esto quiere decir que la mitad de su superficie debe estar ocupada por espacios de uso para el ser humano, como apartamentos, oficinas, comercios, entre otros. Esto excluiría a las torres de comunicación y observación de ser consideradas rascacielos. Por último, la estructura de un rascacielos debe ser autoportante y no requerir de cables de tensión o soporte para mantenerse en pie. Esto excluiría a los grandes puentes con sus megaestructuras que necesitan para sostenerse. En la actualidad, el rascacielos más alto del mundo es el Burj Khalifa, de la ciudad de Dubái, con sus impresionantes 830 metros de altura. Sin embargo, existen nuevos proyectos que buscan arrebatarle su primer lugar, como es la Jeddah Tower en Arabia Saudita, que busca pasar el kilómetro de altura para los próximos años. Sin duda, los rascacielos son un símbolo de la modernidad y ambición humana. Gracias a los avances tecnológicos en los últimos 100 años, el ser humano ha podido construir grandes edificaciones que se elevan a grandes alturas y que han cambiado por completo el paisaje urbano de sus ciudades. Espero les haya encantado este video con este tipo de temáticas. No olvides suscribirse, dar like al video y dejar tu comentario. Si te interesa más este tipo de videos, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópolis.